llama esto comprender para acompañar, análisis funcional y control de estímulos en la práctica clínica. Esto creo que es súper importante porque todos sabemos que ser terapeutas implica pues un reto enorme, ¿no? Si todos nos estamos dedicando a la clínica, sabemos esto, que implica conocer que no estamos trabajando con problemas aislados, sino con personas que están buscando alivio, que anhelan una vida más plena y que cada sesión es una oportunidad para acompañarnos en esos pasitos que se dan hacia un lugar valioso. Entonces, realmente nosotros sí es, bueno, si nos dedicamos a la terapia, sabemos que es un lugar en el que podemos generar cambios muy positivos en la vida de las personas y ayudarlos en algunas cosas que podamos cambiar. Pero, ahí viene un gran pero, para eso nosotros tenemos que afinar nuestras herramientas, ¿vale? Pues sí, porque justo en sesión nos encontramos esas personas que han puesto toda su confianza en nosotros. Llegan buscando alivio, buscando ayuda, en este estado de sufrimiento, confundidos, bueno, con muchas cosas, y sabemos lo que encontramos en terapia. Y es eso, ellos depositan toda su confianza en nosotros, en que nosotros sabemos qué vamos a poder hacer y que conocemos el camino, ¿no? Bueno, la verdad es que puede que lo conozcamos, puede que no, pero nuestras herramientas sí tenemos que afinarlas constantemente, porque este trabajo lo exige, que nuestros conocimientos estén como que afinados, actualizados, porque cada paciente es único, cada historia es un universo diferente y tenemos que tener como este ojo de qué es lo que está pasando con nuestro consultante. Entonces, pues justo así. Además, recordemos que no se trata solo de aplicar técnicas o teorías, ¿no? Porque decimos, bueno, pues llega un paciente con ansiedad, aplicamos mindfulness o aplicamos protocolo de ansiedad o esta técnica, ¿no? Porque pues no, no se trata de eso, de aplicar técnicas en lo vacío o de teorías, sino más bien de involucrarnos profundamente en el proceso de transformación de nuestros pacientes, acompañándolos en su dolor, su miedo, su incertidumbre, en estar cada día ante esta complejidad humana. Y esto es todo un reto, porque dices, sí, es lo que tenemos el gran honor de que las personas nos dejan mirar esas historias, esa vulnerabilidad y de tocar esas vidas. Por eso, buscar mejorar nuestras habilidades nos permite estar presentes, comprender con mayor profundidad y ofrecer intervenciones que verdaderamente se ajusten a las necesidades de quien está enfrente. Nos vuelve más humanos, nos vuelve en este sentido, pues sí, más cálidos con ellos y que realmente nosotros podamos ayudarle a comprender qué es lo que pasa. Por eso nosotros desde acá, desde esta postura, siempre los estamos invitando a estudiar y conocer los principios básicos del análisis conductual. Esto no solo es una herramienta profesional, sino un compromiso con nuestra mejora continua y el bienestar de aquellos a quienes servimos. Pues sí. Entonces, en este, bueno, después de esta pequeña introducción, ¿no? Como de qué es lo que hacemos como terapeutas, qué podemos nosotros, lo difícil y la responsabilidad que llevamos nosotros sobre ello, sobre nuestra formación y lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, bueno, el objetivo general es de que al final de este curso ustedes serán capaces de analizar y describir un caso desde los principios del análisis conductual. Van a identificar relaciones entre el comportamiento, los estímulos y el contexto. ¿Vale? Sé que suena muy complicado, pero van a ver que realmente no lo es tanto. Solo suena muy técnico, pero ya en la práctica, desmenuzadito es mejor. Acá no buscamos memorizar conceptos, sino entrenar su mirada clínica para leer la conducta en contexto, porque cuando estamos frente a un paciente, también es eso, que aprendamos a mirar todo esto en ese contexto en el que ocurren las cosas, porque terapia también es un contexto en el que ocurre. Nosotros somos parte de... Bien. ¿Qué vamos a revisar acá? Primero, la importancia del análisis del comportamiento. Después, hacer una distinción entre comportamiento y contexto. Vamos a ver qué son los patrones de respuesta, estimulación antecedente, estimulación consecuente, y vamos a revisar esto de estímulos apetitivos y aversivos, o bueno, más bien control apetitivo y control aversivo.
Entonces vamos bueno, se dividiría algo así esta sesión. De manera optimista, yo pienso que podríamos trabajar hasta el 3 y la otra sesión los otros 3, ¿vale? Ok. Bien, entonces nuestra primera actividad es esta. Vamos a mirar un video, ustedes van a tomar sus respectivas anotaciones. Les voy a comentar algo nada más, es el video de un borreguito. En este caso vamos a trabajar con el borreguito. Su paciente va a ser el borreguito, ¿vale? Entonces, primero déjenme checar si mi audio está como acá. Compartir. Bien. Me dicen si se escucha. Es curioso lo que hay en la vida y sus cambios, y esto hace poco pasó. En un llano entre montes y lleno de arbustos y ríos que la nieve dejó, un cordero contento vivía ahí con su abrigo de lana que lo hacía feliz. Orgulloso se hizo un gran bailarín. Zapateaba con fuerza al bailar. Y su danza a vecinos él presumió. Pienso yo que tan adorable, bailable a su audiencia la contagió. Y ocurrió. Y brincando solo así, vino un gran liebrenado cangurín. Extraño en verdad y sabio al fin, pausa dio y le preguntó: ¿Triste? ¿Qué pasó? Yo siempre fui suave, igual que algodón, lucía ante todos danzando mi son. Cuando sin avisar, sin ninguna razón, se llevan mi lana y me dejan pelón. Y no es todo, señor, mis amigos ríen de mí, porque creen que soy rosado y muestro la piel. ¿Piel? ¿Piel? Bien, ¿qué hay con tu piel? Esa mente te miente, es cruel. ¿El color nos importa? Yo creo que no. ¿Qué más da, rosa u otro color? Arriba estás y abajo también. Si abajo te crees, ya fíjate bien. Tú tienes un cuerpo, patitas y más. Tu cabeza encuentra y todo en paz. Respecto a la danza te has de elevar, a lo alto llegar, tú puedes volar, alzando la pata, das un gran pisotón y brincando vas, y eso es brincar, más vas a brincar, brinca y podrás el cielo tocar, yo sí creo que puedes, pero debes tratar. Alza la pata, da un pisotón. Mayo es el mes en que vendrán, y cada vez por lo mismo están. Lo afeitan, lo botan, lo dejan pelón. Así aprendió a vivir, no le importó. Él brincó, más él brincó. ¡Qué gusto da que por ahí haya un liebrenado cangurín!
Bien, bueno, Sí, pueden irme contando ya de manera súper breve en términos conductuales, ¿qué es lo que ustedes vieron? Por ejemplo, yo vi instigación, moldeamiento, evitación, un reforzamiento negativo, positivo. yo por lo menos observé bastante sobre cómo intenta mostrarle, bueno, o yo lo interpreto así, intenta mostrarle el otro animal, no sé bien qué animal era, como una forma de, otra posible respuesta ante la que responder o comportarse hacia, bueno, un mismo evento, que tal vez no la única posible respuesta sea eh, bajo control aversivo o responder con una contingencia de control aversivo en términos conductuales, sino que también pudiese ser una forma, tal vez, sí, tal vez de sobrepasar las cosas, de, creo que simplemente el hecho de sumar, o sea, verbalmente, otra posible forma de responder, creo que suma a la experiencia, en este caso del borrero, que al principio no le estaba tampoco haciendo mucho sentido, por lo menos lo que mostraba el corto. Al principio no estaba tan abierto a hacerlo, pero sí, tras tal vez varios intentos de lo que le decía el otro animal, pues sí pudo involucrarse en tal vez otro tipo de respuesta, que creo que análogamente pues, se hace mucho en terapia, que a veces puede ser reticente una persona a cambiar la forma que responde por su historia de aprendizaje, muchas veces reforzada, pero no sí logró en este caso cambiar. Ok, bueno, una disculpa, ahorita tuve intermitencia con mi red, pero bueno, alcancé a escuchar bastante, Ricardo. Entonces dices, bueno, pues sí, justamente dices, vamos entendiendo como un poco los contextos en los que van sucediendo esto. Ujú. Ok, creo que me perdí un poquito más con las participaciones, ¿verdad? Tenemos acá en comentarios a Ingrid, que nos comenta que vio un estímulo aversivo, que eran sus amigos, cuando se burlan al verlo sin lana. Sí, justamente, se parece que es como castigante para él porque reduce la frecuencia de brincar. Ujú. Evitación, al aislarse para que no le hicieran burla, claro, es evitación, es o escape. Ajá. Conductas alternativas, brincar y seguir bailando. Modelamiento de las conductas alternativas. Ajá. Aproximaciones sucesivas, tomando pasos hacia la conducta, meta, brincar y bailar. Y claro, mucha instigación del conejílope, en el que le tomaba la patita y hasta que él solito, ¿no? Pues bien. Enrique. Ujú. Bueno, yo lo que veo es que de una situación bastante traumática, bastante difícil, él sale adelante. Entonces estamos hablando de resiliencia, ¿no? Que sale fortalecido y encuentra herramientas para adaptarse, para ser más funcional y pues, esto le hace ver la vida desde otro punto de vista. No al principio que se ve sin lana, se ve agredido, derrotado y todo, pero de esta misma situación aprende y con la resiliencia se ve fortalecido y se adapta a las nuevas circunstancias. Ok, Gracias. sí, muchas gracias por tu participación, Enrique. Bueno, pues sí podríamos decir esto, que nuestro protagonista está retomando una vida enfocada en valores, lo que para él es valioso, para lo que él es importante, justo a través de arriesgarse otra vez a probar, ¿no? Pero dices, bueno, vamos para allá. Bien. Ok, bienvenida a sus participaciones. ¿Alguien más? ¿O regresamos a la presentación? Vale, entonces regresamos. Ahora sí. Prometo no trabarme, yo espero.
Bien, vamos a checar esto. Dices, bueno, pues sí, justo tenemos como que un caso, así como nos suelen llegar con nuestros pacientes, y de repente podemos empezar a hacer un montón de especulaciones de qué es lo que está pasando acá, ¿no? De intentar revisar qué es eso que estábamos viendo en nuestro paciente. Y es que eso es lo que pasa, ¿no? Cuando llega un paciente y lo tenemos frente a frente, escuchamos una historia o escuchamos algo que el paciente nos quiere contar. Y a partir de allí, el paciente no nos dice, sentí un contexto aversivo o estoy experimentando esto, sino que es nuestro trabajo justamente desmenuzar qué es lo que está pasando allí, qué es lo que el paciente ha aprendido, qué es lo que mantiene sus comportamientos hoy en día, ¿no? Entonces, nuestro trabajo como terapeutas tiene que ver con esto, identificar qué es lo que la persona enfrente de nosotros está necesitando y no solo eso, muchas veces tenemos que ayudar al paciente a identificar sus propias necesidades. Entonces, justo por eso es importante el análisis del comportamiento. Y entonces, pues recordemos todos esta experiencia, ¿no? Dice, sí, estamos ahí frente a nuestro consultante, a nuestro borreguito, escuchando su historia, notando lo que expresa, todo, no solo con palabras, sino que también su cuerpo en ese momento, qué es lo que está pasando, porque allí es donde estamos conectando, contactando con alguna vivencia, experiencia o sensación, y todo eso es información. Estamos presenciando en carne viva lo que esta persona trae a la sala de terapia y en ese momento y que también tiene toda una historia de aprendizaje atrás, una historia que la ha traído hasta este punto en su vida. Y eso podemos verlo con cualquiera de nuestros consultantes, ¿no? Todo. Es como ir afinando nuestra mirada clínica, ¿sí? Pero justo para poder acompañarlos y afinar esas herramientas, como les decía muy al principio, hay que entender qué es lo que está al alcance hacer. A veces ellos tienen mucha claridad de lo que necesitan, aunque la verdad es poco frecuente encontrar esos casos, ¿no? Usualmente es nuestro trabajo desmenuzarlo todo, qué es lo que mantiene, qué es lo que necesitan, ¿no? Y que nosotros tenemos que estar familiarizados con estos términos, análisis de comportamiento, procesos de aprendizaje, control de estímulo y todo eso que necesitamos para entender, comprender y conectar con nuestro cliente, porque entre mejor conozcamos esto, de alguna manera es más sencillo poder conocer, identificar estas necesidades y, claro, poder ayudarlos, ¿vale? Entonces, sí, justo si nosotros nos volvemos, pues sí, más expertos en esto, aumenta nuestra capacidad para detectar esos cambios sutiles en el control de estímulos en la sala de terapia, tanto en nosotros mismos como en nuestros clientes, y ciertamente nos ayuda a conectar más profunda e íntimamente con ellos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo allí? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo nosotros podemos inclusive reforzar o castigar algunos comportamientos allí y que esto pueda trasladarse a la vida, a su vida real de ellos, ¿no? Entonces, además, si ustedes están interesados en practicar terapias de tercera generación como ACT, FAB, DBT, etcétera, es importante que ustedes estén familiarizados con el análisis del comportamiento, ya que integran profundamente estos principios del aprendizaje en su enfoque. Entonces, si nosotros no estamos bien familiarizados con esto y queremos adentrarnos en las terapias de tercera generación, vamos a hacer cualquier cosa menos esto, ¿no? Ujú. Bien, a diferencia de las terapias tradicionales, recordemos esto, ¿no? Que las terapias de tercera generación buscamos transformar la relación del individuo con sus pensamientos y emociones, promoviendo una vida más plena y significativa. Es decir, qué es lo que está pasando con nuestro paciente, cómo se está relacionando con el miedo, con la frustración, con su enojo, cómo se está relacionando con sus propias sensaciones físicas y cómo esto hace que lo lleva a su vida, cómo lo está traduciendo y cómo le está generando problemas o no. Entonces, sí, ser un terapeuta de tercera generación va más allá de aplicar técnicas específicas. No solo es como que, bueno, aplica mindfulness o aplica una difusión o no, o aplica una escala de valores y ya, ¿no? No. Se trata de una comprensión profunda desde el principio que guía el comportamiento humano, ¿no? Al integrar estos principios en nuestra práctica, no solo mejoramos la efectividad como terapeutas, sino que también promovemos un enfoque holístico y humanista en el cuidado de nuestros pacientes. Es una base sólida para entender cómo y por qué funcionan las intervenciones terapéuticas, ¿no?
Es decir, dices, bueno, ¿qué pasó aquí en esta sesión? ¿Qué fue lo que premié? ¿Qué fue lo que castigué? ¿Qué fue? ¿O por qué el paciente empezó a hacer eso, ¿no? De repente. Esto no solo mejora nuestra capacidad para aplicar técnicas de manera efectiva, sino que también nos permite adaptar nuestras estrategias a las necesidades específicas de cada paciente. Entonces, si lo vemos así, es una ventaja estudiar toda esta parte de los procesos básicos de aprendizaje y los términos de análisis porque podemos conectar mejor con nuestros pacientes. Y del otro lado, es una cosa súper necesaria porque en nuestra formación tenemos que hacerlo, ¿no? Si no conocemos nuestras herramientas, entonces no vamos a entender qué es lo que sucede en terapia y va a haber unos serios vacíos allí en la comprensión y todos vamos a estar atorados, nosotros y nuestros pacientes. Entonces, sí, ventaja y necesidad, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué es el análisis de la conducta, no? Para empezar, vamos a verlo así, es un tipo de lenguaje que nos permite hablar de la conducta y de los contextos que le influyen. Este tipo de lenguaje es para nosotros, ¿no? Nos ayuda a darle sentido al mundo que nos rodea y al evaluar esta forma de hablar y categorizar, debemos preguntarnos hasta qué punto nuestro análisis nos ayuda a comprender el comportamiento de los clientes. Entonces, esto nos ayuda a dar sentido a todo lo que analizamos. Es un canal de comunicación, digamos, para nosotros, para desmenuzar el comportamiento, darle sentido, decir, ¿qué estoy viendo? Reforzamiento positivo, justo como el ejercicio que hacíamos al principio, ponerle el nombre técnico a esto, ¿no? Es un lenguaje y también es una forma precisa y general de hablar sobre la conducta en el contexto en el que ocurre y las relaciones entre la conducta y el contexto. Entonces podemos explicar, dices, claro, estamos hablando, por ejemplo, de un reforzamiento negativo y estamos hablando de evitación experiencial, evitación y escape. Sí. Entonces, estamos hablando sobre la conducta, el contexto en el que ocurre y las relaciones. Entonces, bien, un brevísimo repaso. Preguntas para ver que están atentas y atentos. ¿Qué es el análisis de la conducta? Inciso A, un canal de comunicación con nuestro paciente. Inciso B, una forma de hablar de la conducta. O C, la única manera que tenemos de hablar de la conducta. A ver, los leo en el chat. Ok. Ricardo, B con B de borrego. Sí, muy bien. Exacto. B. Exactamente, es una forma de hablar de la conducta. Hay muchas, pues sí, pero acá lo que nosotros usamos como analistas de la conducta en terapias de tercera generación es esta, nuestra forma de hablar de conducta, ¿vale? Bien, siguiente pregunta. ¿Por qué es importante el análisis? Es importante, bueno, el inciso A, para marcar una clara división con el cliente, algo así como que yo sé, tú no. O inciso B, es necesario para explicarle al paciente con tecnicismos que padece. O inciso C, nos brinda una base sólida en nuestra práctica clínica y nos ayuda a conectar mejor con nuestros pacientes. Sí, exactamente, es la C. Uy, muy bien. Me alegra, son los mejores estudiantes del mundo. Están muy atentos. Súper bien. ¿Dudas hasta aquí en este primer cachito antes de pasar a entender qué es el contexto y el comportamiento? ¿No? Bien, creo que no hay dudas. Vale, entonces entendiendo esto como la importancia de que tiene aprender y saber análisis del comportamiento, por qué es valioso en nuestra práctica cotidiana y qué es lo que más o menos tenemos que empezar a hacer, es como empezar a anotar esto. Contexto y comportamiento. Son dos cosas bien importantes para empezar a hacer análisis, ¿no? ¿Qué es el comportamiento? ¿Qué saben ustedes del comportamiento? ¿De qué les han dicho que es en la universidad? ¿Dónde lo han escuchado? ¿Qué es?
¿Algún valiente que se atreva a decir, bueno, qué es? Bueno, dulce nos dice la acción del sujeto. Bien. Eso que hacemos, ¿no? Una respuesta a estímulos. También podría ser. En- Enrique tiene la mano levantada también. Ah, ok, perfecto. Sí, por favor, es que no veo las manitas. Así, Enrique, adelante. Es la forma de comportarse con base a los estímulos que recibimos. Ok, dices, bueno, en la forma de comportarse, bueno, ahí hay una, no me acuerdo cómo se llama eso de definirlo con la misma palabra, pero bien. Dice, sí, es eso que hacemos, ¿no? Con respecto a algunos estímulos. Ujú. Ok, acá tengo otros comentarios en el chat. Dice Erika, lo que ocurre con un organismo. La actitud, ok, más o menos. De la dirección en donde se inclina el paciente de acuerdo a sus estímulos. Es una acción que puede ser manifiesta o privada. Perfecto, eso también está muy técnico. Bien. Conductos medibles y observables. César, la interacción del organismo con su ambiente. Esta me gusta mucho. Recordemos eso. Aquello que hace el sujeto y es observable también. Ok, CAPSIM. Forma de presentar las emociones vividas. Según el conductismo, es todo lo que emite un organismo. Y exactamente, es todo lo que hacemos en contexto, ¿no? Bien, entonces sí, podremos decir esto, ¿no? El comportamiento se considera un flujo de actividad continuo y en evolución e interacción dinámica con el contexto. Y sí, efectivamente, en el contexto hay estímulos, hay variables, hay cosas allí, ¿no? Que hace que nosotros estemos respondiendo, ¿no? Entonces, bueno, el comportamiento, perdón, es nuestra variable dependiente de nuestro análisis. O sea, como bien lo dicen, es una respuesta que está en función de algo, ¿no? Una variable dependiente. Que Ricardo nos dice, creo que pudiera ser un poco más útil en el caso de hablar sobre qué es comportarse en acción, que puede ser una contingencia ambiente-organismo. Ok, exacto. Está perfecto. Entonces vamos a verlo así. Una evolución e interacción dinámica con el contexto. ¿Bien? Y es la variable dependiente. Ok. Entonces ahora la siguiente pregunta, que es el contexto, es, digamos, el contexto es todo lo que puede sucederle a un organismo, ¿no? Cualquier cosa fuera del comportamiento que se analiza que influye en el desarrollo, expresión, modificación o mantenimiento de ese comportamiento, incluido el contexto actual e histórico, ¿no? Entonces dices, pues sí, aquí entra prácticamente todo. Lo que está pasando en este momento, afuera de la persona, en contexto físico, digamos, en la historia, ¿no? Con qué está en contacto, contexto, conducta privada, qué es lo que piensa, qué es lo que siente, qué es lo que está experimentando, contexto, qué es lo que ha aprendido a hacer. Entonces, actual e histórico. Entonces, es todo lo que le puede suceder a un organismo, ¿vale? El contexto es una cosa amplia. Y justo es de la variable independiente en nuestro análisis. Si queremos influir en el comportamiento de nuestros clientes, tenemos que entender qué influye a su comportamiento. ¿Qué influye en el comportamiento? Entonces tenemos que entender cuál es todo ese contexto general en el que nuestro paciente está. Bien, vamos a ponerles algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, pensemos, imaginen que tienen un paciente que nos dice esto, quiero morir, todos los días me levanto y me pregunto, ¿puedo hacerlo un día más? Y si puedo, ¿cuántas más puedo hacerlo después de eso, no? ¿Ustedes qué le responderían, qué le dirían a un paciente así que llega justo diciéndonos esto? Los leo acá en el chat o si gustan levantar su manita también. Porque sí, definitivamente es una cosa que nos impacta, ¿no? Ok, Enrique, veo que levantaste recién la manita. Bueno, al escuchar esas aseveraciones, yo le respondería, claro que puedes porque hoy es un día más y hoy estás aquí, en este momento, y este momento es lo más importante porque sí pudiste un día más.
Ok, es como que estaríamos intentando moverlo y decir, bueno, claro que sí puedes, ¿no? Como algo así, tú échale ganas, ¿no? Moverlo como ese sí, sí puedes, ¿no? Ok, Erika. Me acercaría a preguntarle por qué cosas están pasando en su vida para poder comprender, ¿no? Que le llevan a pensar en la idea de ya no querer seguir eh, y poder entender, comprender qué ocurre en su vida. Sí, Ok, sí, sería como justo explorar un poco más la historia, explorar qué es lo que está pasando en el contexto de este paciente, ¿no, Erika? Exacto, y eso es como bien valioso también. Gracias. Sí, dices, estamos cada uno en nuestros propios contextos, ¿no? Por ejemplo, Anabel nos dice, me imagino que ha de haber mucho sufrimiento en tu vida para querer morir. Eso es algo que estamos intentando como empatizar con él, ¿ok? Elsa, ¿qué te lleva a pensar y hace cuánto sucede, ¿no? Como explorar más la historia, ¿ok? Exacto. Anabel, ¿quieres platicarme? Claro, como empezar a abrir esta caja de Pandora, ¿no? Marilyn nos dice, conocer el contexto, indagar sobre cuánto tiempo lleva con esa pregunta. Ok. Ayúdame a entender eso que piensas y sientes, César, ¿ok? Claro. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Yo soy, ¿cuál es tu nombre? Estoy para escucharte y acompañar en eso que te inquieta. ¿Ok? Es lo que nos dice César. Bien. Creo que validar sus emociones es lo que le hace pensar eso. Ah, y ver qué es lo que le hace pensar eso. Ok, claro. Andrea, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sientes? Bien. Dices, bueno, tenemos respuestas distintas y con funciones distintas, ¿no? Ingrid nos dice, explorar fit igualmente y cuáles son los detonantes que le hace pensar en ello. Ok, exploraría FID. ¿Qué es FID, Ingrid? Esa sí no me suena. Creo que me equivoqué en la D, pero la frecuencia, intensidad y la última, se me olvidó. Latencia, frecuencia, intensidad. Ok, bien, muchas gracias. Amalia validaría el sentimiento de no querer vivir y escarbaría qué es lo que está pasando, hacerlo hablar, porque muchas veces no hablan acerca de lo que les duele. El paro no para, nos dice, indagar en variables que llevan a esa persona a tener esos pensamientos, hablar redes de apoyo y si se trata de pensamientos de muerte o un plan estructurado. ¿Ok? Bueno, nosotros mismos ya estamos como modificando nuestro propio contexto, ¿no? Ya estamos nosotros poniéndonos en función de algo, ¿no? Dices, ahora hay que hacer algo. Bueno, notemos eso, porque esa respuesta, dices, bueno, ese es nuestro estímulo y nosotros estamos respondiendo con nuestro paciente. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer, no? Entonces acá, sabiendo que nosotros somos contexto, es esto, ¿no? Dices, ok, hay muchas formas de poder responder, como ya ustedes lo comentaron bien acá, ¿no? ¿Cómo podrías influir en el comportamiento de tu cliente si amenazan ustedes con la hospitalización, ¿no? Si ustedes le dicen, no, 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 eso está incorrectísimo, te voy a canalizar al psiquiátrico, ¿no? Te vamos a hospitalizar. ¿Cómo creen qué creen que haga su paciente? ¿Cómo se va a sentir? ¿Qué va a pensar, no? O si ustedes parecen angustiados o frenéticos, ¿no? Algo así de, híjole, se me está, algo va a pasar acá, ¿no? No, no te preocupes, cuéntame qué te pasa, vamos a salir bien, claro que tú puedes. ¿Qué es lo que, cómo haría, cómo actuaría nuestro paciente? ¿Qué es lo que pasaría después, no? O si su respuesta sugiere que su primera preocupación es evitar la responsabilidad con respecto a su cliente, ¿no? Algo así como de, no sé qué hacer, voy a canalizarte. ¿O cómo podríamos influir si pareciéramos realmente interesados en escuchar el corazón de su desesperación? Todas son respuestas muy diferentes y lo que quiero acá que notemos es de que nuestro responder va a alterar lo que nuestro paciente haga, piense, sienta o cómo se relacione con esto, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho en alguno de mis primeros casos, ¿no? Que llega una chica, o sea, muy, muy, con mucha ansiedad, ¿no? Decía, es que yo quiero tener amigos, pero no puedo, ¿no? Y quiero que me quites esto, ¿no? Me acuerdo que era de mis primeras pacientes porque yo entré en esa dinámica de decir,
exactamente, voy a intentar quitarte eso para que tú puedas tener amigos, ¿no? Y entonces se volvió así como que un juego muy raro, porque era de que, no, no, es como si trajera pegada aquí la ansiedad y no quisiera sentirla ni verla, y quítamela, quítamela, por favor. Y yo en el juego de, sí, 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 no te preocupes, yo te la quito, te la voy a quitar, ¿no? Entonces, eso es como una pregunta interesante para nosotros, porque nos convertimos justo en el escenario en el que nosotros podemos reforzar algunos comportamientos, modificar, castigar, etcétera, ¿no? ¿Cómo estamos influyendo en lo que el paciente hace, siente, piensa en su contexto, ¿no? Vale. Entonces sabemos eso. El contexto es todo lo que pasa. Nosotros como terapeutas somos parte de ese contexto y la forma en que nosotros respondemos a eso que está sucediendo afuera ya es dato, ¿no? Ok. Por ejemplo, acá tengo otros comentarios. Ok. Amalia dice, validaría su sentimiento de no querer vivir y escarbaríamos, aunque ese ya lo leí. Y Elsa, si decimos que tiene un problema serio de repente y no sería sincero por el miedo a lo desconocido, se reprimiría y no sería sincero. Claro, exacto. Lo que nosotros decimos, cómo lo decimos, influye a nuestro paciente, lo que él hace. Ok. Entonces, dependiendo la historia de sus clientes, cualquiera de estas diferentes respuestas puede producir efectos dramáticamente diferentes en cómo te responde y qué acciones elige tomar, si las hay debido a su encuentro. Entonces, su cliente podría enojarse, podría saltar por la ventana, podría estar calmado, fingir calma, reprimirse, etcétera, ¿no? Bueno, acá hay muchas cosas que pudieran suceder, pero es eso, notar que nosotros somos el contexto donde ocurren las cosas. Entonces, pensando aquí, el contexto organiza la conducta. Tu cliente se comporta, tú respondes, tu respuesta es nuevamente el contexto de tu cliente y tiene una influencia. Nuevamente, el comportamiento de tu cliente es el contexto en el que tú te comportas. Entonces, también eso es importante. ¿Notan eso? ¿Cómo lo están sintiendo eso justo ahora? Porque es también notar esta parte. Dice, sí, no solo es lo que trae el paciente, cómo esa historia me está impactando a mí, ¿no? Por ejemplo, un caso también, en la primera vez que yo tuve un caso como de ideación suicida, lo que yo hice fue darle una cátedra a mi paciente sobre el suicidio, ¿no? De qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está experimentando, etcétera, ¿no? Pero ahí lo que pasó es de que yo me sentí muy incómoda porque no sabía realmente qué hacer y mi respuesta en ese caso fue mucha evitación. Yo no quería estar en contacto con la historia de mi paciente ni con el dolor y lo más práctico fue escapar y decir, mira, te voy a dar una cátedra del suicidio. Obviamente eso no era algo que necesitara nadie, ¿no? O sea, yo necesitaba no estar presente porque me estaba incomodando el dolor, pero después dije, no, o sea, eso no está bien, ¿no? Uno va aprendiendo en la práctica, uno va como ajustando cosas, pero lo comparto acá, solo como anotación de cuando uno percibe que somos el contexto y cómo nosotros estamos modificando lo que puede pasar allá, ¿vale? Bien. Respuestas y estímulos. Entonces, otra forma de hablar sobre la distinción de comportamiento-contexto es en términos de respuestas y estímulos, como nos comentaban por ahí en algún momento en los comentarios. Las respuestas son el comportamiento o lo que hace un organismo y los estímulos forman parte del contexto o lo que le sucede a un organismo, ¿vale? Entonces, acá, cuando empezamos a hablar en términos de ya más, como digamos, técnicos, vamos a empezar a hablar de condicionamiento clásico y operante, ¿no? De dónde viene la estimulación. Pero vamos a hacerlo súper leve, porque cuando estamos nosotros con un paciente, a veces es difícil encontrar estas cadenas, ¿no? Bueno, dos errores comunes en la comprensión de estímulos y respuestas. La primera es que los estímulos son siempre objetos discretos y no, o sea, decimos, ay, bueno, una campana, el sonido de algo, y pues no. Los estímulos son situaciones, sensaciones, muchas cosas, o sea, acciones, ¿vale? Es una cosa compleja, es todo lo que está en el contexto, digamos, recuerdos incluso.
Y que las respuestas son movimientos. Pues tampoco, no necesariamente. Recordemos que también nosotros tenemos comportamiento privado, pensamientos, emociones, recuerdos, entonces las respuestas también es algo complejo. Es todo lo que sucede y cómo lo estamos procesando, ¿vale? Bien, entonces, repaso para ver qué tan atentos andan acá. Díganme, ¿qué cosa es el contexto? Ahí los leo. Inciso A, entorno físico inmediato. Inciso B, cualquier cosa fuera del comportamiento que lo influye. O inciso C, los eventos pasados que afectan a la conducta. Ok. Todas las opciones, nos dicen acá, Ricardo, dices, no le voy a errar. Sí, de hecho sí. Es todas las opciones. Porque justo eventos pasados, entorno físico, y realmente es eso, la B es la que nos engloba a todos, pero sí. Muy bien. Estrellita para nuestro compañero que dijo todas las anteriores. Muy bien. En esta historia del borreguito, díganme ustedes, ¿qué elementos forman parte del contexto para su conducta de bailar? El clima del día y el color de su lana, inciso A. Inciso B, su reflejo en el agua y la sensación interna de disfrute al bailar. Inciso C, la carreta con el trasquilador y el cansancio después de bailar. Bueno, la verdad es de que estamos hablando de mucho contexto, pero específicamente lo que nos interesa es su conducta de bailar. ¿Qué elementos forman parte de ese contexto? Exactamente, inciso B. Su reflejo en el agua. Cuando él ve su reflejo en el agua, se mira así como que hermoso, ¿no? Y después es la sensación interna de disfrute. Muy bien, perfecto. Ay, perdón. Ahora díganme, ¿cuáles son los elementos que no son parte del contexto para su conducta de bailar? El inciso A, lo que hace el conejílope y los otros animalitos. Inciso B, los días lluviosos y el invierno. Inciso C, su reflejo en el agua y la sensación interna de disfrute. Inciso B, exactamente. Tenemos puras Bs. Bien, dicen, estaba comprado el examen, ¿no? Sí. Bien, exactamente. Porque justo todo lo que sucede con lo que hace el conejílope, lo que hacen los animalitos, termina influyendo en la conducta de bailar. También cuando el borreguito se mira en el agua y la sensación influye. Muy bien, son muy buenos estudiantes. Bien, un comportamiento puede ser explicado sin considerar el contexto, verdadero o falso. Falso, muy bien, es la B. Todo se explica conforme el contexto. Excelente, muy bien. Entonces les digo, estamos súper atentos, eso me encanta, ¿no? Bien, patrones de respuesta. Entonces también pensemos en esto, ¿no? ¿Qué buscamos al escuchar las historias de nuestros clientes? ¿Cómo encontramos el contexto organizativo, ¿no? Y en algunos aspectos, el trabajo de un analista es el reconocimiento de patrones. Cuando hablamos de patrones es notar qué es lo que está haciendo nuestro paciente frente a nosotros. Dices, ay, bueno, estoy hablando sobre ese tema y estoy notando cierta incomodidad. Creo que me estoy acercando a algo que es difícil para él o para ella, ¿no? Aunque sí nos interesa el contenido de la respuesta de nuestro cliente, estamos aún más interesados en los patrones de su respuesta, incluido su patrón de contenido y los patrones de los contextos en los que están integrados. Hay un interés en los patrones repetidos y estos pueden ser complejos y totalmente variados, ¿no? Pero bueno, preguntémonos estos. ¿Qué pasa con sus clientes si de repente están notando algo así? ¿Hay un ritmo y un tono particular en sus respuestas? ¿Se queja y se queja? ¿Está rumiando?
El tema es el mismo una y otra vez. ¿Cuál es la postura física que asume cuando nos cuenta su historia? Entonces nos preguntamos, estamos mirando a esta persona enfrente de nosotros y lo notamos, ¿no? Dices, vaya, aquí hay cosas raras. Esos son patrones y que nos están diciendo o nos están hablando definitivamente de su comportamiento, que está intentando evitar, cómo está pensando, cómo está organizándose, ¿no? Entonces, sí, dos piezas acá. Primero, ¿qué sucede en la historia que cuenta nuestro cliente? ¿Cuál es el contexto en el que ocurre esa historia? Y en segundo lugar, cuando surge este patrón en la sesión, ¿cuál es o cuál fue tu interacción con tu cliente cuando surgió este patrón, ¿no? Dices, sí, de repente nos está comentando una historia complicada, difícil, como todos los pacientes. ¿En qué contexto lo está contando? Dices, bueno, no sé, un tema, por ejemplo, ansiedad social, depresión. ¿Qué es lo que está haciendo este paciente? ¿Ante qué está él accionando? ¿Cuáles son sus comportamientos con los que él se está enredando? Ujú. Y justo en esto es como mirar esas transiciones, ¿no? Si pensamos que el comportamiento está en interacción dinámica con el contexto, nosotros podemos asumir que cuando vemos una transición en la respuesta, ha habido una transición en el contexto. Por ejemplo, dices, de repente nosotros notamos que el paciente está haciendo, no sé, nosotros podemos controlar ese contexto, recordemos eso, podemos reforzar o castigar respuestas en ese mismo instante, ¿no? Decir, ok, el paciente está rumiando, nosotros podemos hacer algo para sacarlo de la rumia o para que se dé cuenta para qué le funciona la rumia y estamos ahí haciendo una transición. ¿Cambia eso algo en el paciente? ¿Nota que estamos disminuyendo la probabilidad de su rumia? ¿Qué es lo que está pasando allí, no? Nosotros logramos notar eso, esas pequeñas transiciones. Vale. Entonces, también notemos eso, que las transiciones a veces no son tan obvias. Podemos sentarnos y escuchar a nuestro cliente describir su semana, ¿no? Dices, es que pasó todo esto. Y en algún momento de la conversación notamos un cambio de ritmo o tono. De repente se pone muy animado o muy ansioso, o quizás hicimos una pregunta sobre lo que vemos momentáneamente emocionado. ¿Por qué? A veces puede resultar bastante obvio que nos precipitamos a la transición, pero a veces no está del todo claro, ¿no? Por ejemplo, a mí, bueno, yo en lo personal, yo noto estos cambios de transición cuando estamos notando, por ejemplo, que las personas hablan de cosas valiosas que les duelen, y dices, por ejemplo, en términos, no sé, por ejemplo, de pacientes que dicen, quiero tener amigos, ¿no? Y cuando hay mucho dolor, estamos notando esa transición, cambia su tono de voz, cambia todo, o a veces te dicen, no, para mí ni es importante tener amigos, pero estás notando allí esa tensión, ese tono de voz, esa ansiedad, y que quizás dices, bueno, su conducta verbal le está diciendo una cosa, pero su comportamiento nos está diciendo otra, ¿no? Es un patrón que a lo mejor nos está indicando que hay algo importante allí. Entonces, o a veces hacemos preguntas sobre algún tema en específico y decimos, mira, estoy notando que brilla cuando me está contando eso. Quizás es algo importante en para esta persona eso, ¿no? Entonces, notar estas transiciones, estas chispazos, estos cambios, es bien útil también para nosotros notarlo, ¿no? Ok, Ah, Anabel. Ujú. sí, es que justo te iba a pedir eso, que si podías aclararnos un poco mejor a qué haces referencia con esta palabra, transición. Ok. Sí, claro, es cuando, por ejemplo, estamos como con nuestro paciente, nos está contando una historia, por ejemplo, en términos de valores, y decimos, es que no sé qué es valioso para mí, ¿no? Estoy pasando una depresión y terrible, y empezamos como a quejarnos de esas cosas, de lo que no nos gusta de la vida. Y cuando percibo, por ejemplo, yo percibo, cuando empiezo a percibir dolor o que se están intentando alejar de algo que es doloroso, usualmente es porque hay algo valioso allí, ¿no? Dices, bueno, dices, sí, no me interesa la pareja, no me interesan los amigos, pero cuando lo cuentan con ese tono, mm,
realmente afectado, dices, bueno, si no le importara, no le dolería, ¿no? De inicio, pero le duele. Ahí hay algo valioso, hay algo importante, ¿no? También, por ejemplo, cuando notamos en contextos más lógicos, como les decía, a veces los pacientes sí saben lo que quieren y dicen, sí, soy deportista, me encanta el deporte, el voleibol, pertenezco a varios equipos, etcétera. Dices, brilla cuando te lo cuenta, dices, es su camino, ¿no? Entonces notamos eso, cambios sutiles en estos contextos del propio paciente. Ok, Elsa. Sí, gracias. Ujú. Ujú. Hola, buenas. ¿Sí me logro escuchar? Sí, perfecto. Ok. Entonces, la transición es como percibir en nuestro paciente aquel cambio de comportamiento, de tono, postura, durante una conversación, o durante una conversación, o durante su historia clínica, digamos, el cambio que ocurre. Sí, exactamente. Sí, si Ah, notamos algún cambio, dices, sí, puede ser que nos está indicando hacia un camino valioso, algo que para esa persona es valioso, que quisiera trabajar o que se le está negando, ¿no? Entonces, ok. son como justo esas transiciones, ¿no? Ok, creo que igual si hay dudas sobre el tema, igual ponemos más ejemplos, ¿no? Ok, Tienes aquí unos comentarios. Aldo, que dice, me ha pasado que evitan hablar de aquello que les provoca una emoción negativa. Cuando se los hago notar, suelen dejar la terapia porque no quieren sentir eso. Y es que a veces es un motivo de consulta, el ya no sentirlo, por lo que les molesta en la terapia, precisamente evocamos esa emoción. Exactamente. Sí, si nosotros queremos llevar a nuestros pacientes justo a sentir emociones poco agradables, como dices, bueno, viene a consultarme porque tiene problemas de ira o de frustración, es normal que tengamos que llevarlos justamente a sentir eso, ¿no? O a notar qué es lo que ellos hacen, cómo es, y de repente, cuando ellos no quieren hacerlo, o cuando los estamos llevando nosotros y somos, o lo estamos poniendo más bien bajo un control aversivo, ellos lo que van a decir, pues ya no voy, ¿no? Me estoy acercando de manera aversiva a algo que no me gusta, entonces pues escapo. Entonces puede ser eso, ¿no? Exacto. Puede ser que tus pacientes lo estén viendo como, o lo están poniendo bajo control aversivo. Ok. Vale, el paro no para. Un cambio en la topografía de la conducta, sí. Sí, exactamente. Cambios. Em, CAPSI y DIM. Transición igual a cambio, benéfico o no. Digamos que no precisamente hablamos aquí de cambios benéficos o no, sino más bien simplemente cambios. Si estamos notando patrones de comportamiento, ¿qué es lo que hace mi paciente? ¿Qué es lo que hace cuando pregunto o hago preguntas sobre cierto tema, ¿no? Un tema que puede ser incómodo o del que viene evitando o escapando, ¿qué hace? ¿Cómo es? Y notamos ese patrón. Entonces, más que hablar de beneficio, estamos hablando como de patrones, ¿vale? Ok. Oye, Ada, ahora sí que hablando de contexto, ya no supe cuál fue la diapo anterior o qué mencionabas o el motivo por el cual insertas la palabra transición y la definición aquí. Ah, Mm. ok. Em, Sí, estábamos hablando justo de que esta parte de que cuando, ay, espérame, se me mueve acá de que es parte del contexto, ¿no? Que nosotros vamos notando patrones de comportamiento en nuestros pacientes, ¿no? Patrones de respuesta y los patrones tanto de contenido como de contexto. Ujú. Entonces, cuando nosotros notamos como ritmos de respuesta, qué es lo que el paciente hace, como en este patrón, ¿no? Por ejemplo, se queja y se queja de una cosa, quizás puede ser o hay algo valioso allí. Si está rumiando, qué es lo que está intentando hacer con esa rumia, ¿no? El tema es el mismo una y otra vez, ¿qué es lo que está pasando ahí con este paciente, ¿no? Entonces, bueno, la idea es esta, ¿no? Cuando tenemos estas dos piezas del contexto, es como notarlo. Primero, ¿qué sucede en esa historia y cuándo surge este patrón? ¿Cuándo empieza a sentir esta incomodidad? ¿Qué temas le están incomodando? ¿Qué es lo que pasaba en esa interacción con tu paciente que preguntaste, ¿no? ¿Tocaste algo, una fibra que pudo haber dolido?
Y entonces dices, bueno, nos lleva como un cambio, una transición en ese patrón de comportamiento. Bueno, o si me enredé más bien yo al querer explicar eso, también se vale. Ujú. Gracias. No, está bien. Marilyn por ahí tenía la mano levantada. ¿Ok? Sí, Em, gracias. ¿Te puedo dar cómo lo entendí y me dices si más o menos va por ahí? pero sí, Yo me lo claro. imaginaba más como estando en el consultorio y notar como si la persona vibrara, ¿no? O sea, como cuando te llega una notificación, no sabes si es algo bueno, malo o así, lo ves sin una etiqueta y solo como que se movió mucho, ¿no? Vibró, por así decirlo, la persona, ¿no? O sea, como asociándolo con un teléfono. No sabes si te llegó una notificación buena o es mala, solo sabes que vibró y entonces tú logras como asociarlo con la persona y dices, ok, cuando vibre está pasando algo. No sabemos si es algo valioso, nostálgico, bueno, o quiere evitarlo, o es solo el pasó algo. Ok, vamos a tener la atención en qué está pasando, ¿no? Como prestarle atención e ir identificando como esos detalles de la personalidad, ¿no? Porque pues al final son súper diferentes cómo lo va a externar la persona, pero que nosotros sepamos cuándo va a vibrar o que veamos cuándo vibra, es lo que nos va a dar como como estos patrones, ¿no? Que podamos identificar posteriormente y saber qué conductas vamos a reforzar. Más o menos. Sí, exacto. Bueno, me encanta esta parte de la metáfora del vibrar, ¿no? Dices, bueno, algo pasó allí, ¿no? Entonces eso nos lleva a poner justo atención en esto. Dices, bueno, si notamos transición en esa respuesta, el paciente vibró, hizo algo, ¿no? En esta metáfora dices, bueno, sí, hubo una transición en el contexto. Transición en el contexto es, dije algo, hice algo, toqué una fibra, algo, hice algo, dirigí la conversación hacia algún lugar que posiblemente puede ser doloroso, difícil, complicado, no sabemos, pero vibró, mira, tuvo un comportamiento distinto, ¿no? Como nos decía el compañero, una topografía diferente, un patrón diferente, ¿no? Dices, bueno, a lo mejor está empezando como que a defenderse, ¿no? A justificarse o a darnos explicaciones, también es un patrón. ¿Qué está intentando hacer? ¿Qué dije? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Sobre qué estamos hablando y de qué se está defendiendo? ¿No? Entonces, sí, por ahí va. Entonces creo que más bien yo me enredé al momento de querer explicar esto, pero enredándonos todos o más o menos claros todos. No sé si haya más dudas por allí, ¿no? Vale, sí quedó claro como el tema como de que notar transiciones es parte de este contexto, que vayamos notando justo este cambio en el contexto, ¿no? Ok. Bueno, entonces nosotros a medida que vamos profundizando en las formas en que el contexto organiza el comportamiento, comenzamos a ver cómo podemos buscar transiciones de comportamiento particularmente significativas, ¿no? Como decíamos ahora sí, castigar algunas cosas, reforzar otras, dentro de la misma conducta verbal que estamos teniendo con nuestros pacientes, cómo guiar eso, ¿no? Detectar estos cambios sutiles es algo que puede entrenarse. Notar tales transiciones como el comportamiento puede llevar a comprender qué las detonó y qué intervenciones serían necesarias cuando las veas. ¿Sí? Mm, por ejemplo, dices, bueno, tengo un paciente que cuando le explico, que cuando le digo, oye, ¿por qué no hiciste la tarea que te dejé? Empieza a darme justificaciones. Dices, ay, es un patrón de comportamiento allí, ¿no? Está intentando justificarse o evadir su responsabilidad o algo, ¿no? Dices, ah, mira, dices, ok, a lo mejor es algo que está replicando en su vida el justificarse. Es algo que tiene bien aprendido. Justificarse le funciona en otros escenarios y lo está intentando hacer acá conmigo, ¿no? Dices, bien, notamos qué hace nuestro paciente ante qué, ¿no? Y dices, bien, vamos haciéndolo, vamos entendiendo este contexto en el que ocurren las cosas. ¿Cómo podemos nosotros castigar comportamientos, no? Dices, bueno, castigar no implica que tengamos que ser punitivos, obviamente, en las sesiones, ¿no? Sino simplemente reducir frecuencias o de bueno, probabilidades de ocurrencia de algunos comportamientos, ¿no? Si notamos que nuestro paciente queremos llevarlo a hablar de algún tema específico y de repente notamos que empieza a escaparse, a verbalizar otras cosas, tenemos que, bueno,
castigar ese comportamiento de escape o huida y aprender a traerlo a este momento, ¿no? A lo que está pasando, de lo que estamos hablando, a tocar esa fibra, ¿no? De manera amable, de manera reforzante para que eso funcione. Por eso les decimos, nosotros somos ese contexto que organiza el comportamiento. Pero si empezamos a notar esos patrones, dices, mira, explica mucho, intenta escapar, está intentando hacer cosas, no le gusta hablar del tema y empieza a contarme otras cosas, bien, vamos a traerlo para acá. Bueno, entonces, no sé si tengan dudas con lo del contexto. Hablen ahora, antes del examen. Bien. Bueno, entonces la lógica es eso, ¿no? Recordar que nosotros somos una pieza bien valiosa, importante, que organiza esta parte del consultante, ¿no? Su comportamiento y cómo él va a cambiar algunas otras cosas a partir de cómo nosotros organicemos ese contexto, ¿vale? Eso nos lleva a estar más pendientes de qué estamos haciendo nosotros para modificar, ¿vale? Pero bueno, hagamos este repaso. ¿Qué es lo más importante que un analista de conducta busca al observar el comportamiento de un cliente? Inciso A, el contenido específico de la historia del paciente, o sea, los detalles más mínimos de cómo pasaron las cosas en esa historia. Inciso B, patrones repetidos en respuestas del cliente. Dices, estoy notando evitación aquí al más no poder. Inciso C, las emociones que el cliente expresa verbalmente. ¿Ok? Elsa nos dice que A y B, la mayoría nos estamos diciendo B y Aurora nos dice todo. Bueno, recordemos que como analistas de la conducta, sí, justamente nos interesa la historia, pero no es lo principal, ¿no? Dice, sí, ok, es parte de su historia de aprendizaje, pero lo que más nos interesa es notar estos patrones repetidos. ¿Qué está pasando allí en nuestra sala, ¿no? Y todo, las emociones que el cliente expresa, también es importante, por supuesto, pero nos interesa esto. Si podemos colocarlo dentro de patrones, dices, mira, eso también está interesante. Bien, la B, ¿vale? Vale, ¿qué papel juegan los estímulos en la búsqueda de patrones de respuesta de un cliente? Pensamos que son, inciso A, irrelevantes para identificar patrones de comportamiento. Inciso B, solo afectan el comportamiento si son externos y obvios. O C, influyen en la organización y el contexto del patrón de comportamiento. Exactamente, inciso C. Súper. Siguiente pregunta. ¿Qué estamos viendo cuando notamos una transición en las respuestas de nuestro paciente? Inciso A, la falta de respuestas ante estímulos. Inciso B, una transición en el contexto. O inciso C, respuestas completamente aleatorias y sin coherencia. Exactamente, una transición en el contexto. Nosotros modificamos algo, algo cambió y entonces nuestro paciente responde. Súper bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál es un elemento contextual que influye en el cambio de comportamiento en el borreguito después de ser trasquilado? Inciso A, su reflejo en el agua que lo hace notar que ya no tiene lana. Inciso B, las burlas de los otros animalitos que generan sentimientos de vergüenza. O inciso C, el clima del día frío y lluvioso. Ok, exactamente. Muy bien. Es la B. Esta parte del contexto organiza el comportamiento del borreguito, las burlas de los animalitos, ¿vale? Bien. Entonces, dejen checar cómo vamos en tiempo. Creo que sí, hasta donde nos dé un poquito por acá, para terminar ese tema. Entonces, en contexto, vamos a tomar esta parte, ¿no? Les decía, vamos a hablar de estos estímulos, antecedentes y consecuentes. Entonces, acá, bueno, si podemos hablarlo en la siguiente sesión, está perfecto, porque hablaríamos un poco de eso, de nuestra historia o de la historia, cómo se ha ido como formando, ¿vale?
Recuerden, si gustan afiliarse a la ICBS, está perfecto. Nosotros tenemos no solo pues estos eventos, se vienen más. La ventaja es de que ustedes pueden tener una constancia de participación. Si en este caso ustedes ya son afiliados y gustan su constancia, solamente después de que termine la siguiente sesión nos mandan un correo con su afiliación para hacerles llegar su constancia, ¿vale? En caso de que no sean afiliados, bueno, ahí sí los invitamos a afiliarse. Como les comentaba Fabi, desde 300 pesos pueden afiliarse, les dura un año la afiliación y pueden estar entrando a varios de nuestros eventos, participar en grupos de estudio y todo, ¿vale? Entonces sí, $15 al año, exacto. Bueno, ahorita ya bajó el dólar, aprovechen. No sé si tengan más dudas, comentarios que se llevan, si ya nos vamos a descansar, estamos en tiempos. Para mí fue un gusto verlos por acá. Yo espero verlos también el próximo fin de semana, el viernes. Y pues nada, muchísimas gracias a todas, a todos por estar por acá.